Amados hermanos de la Misión Mundial Tierra Santa y público en general, porque la palabra de Dios se hizo para todos, creyentes o no creyentes, aunque el propósito de Dios es que todos crean su palabra, pues habrán la gran mayoría desdichadamente que no la creerán. Muchos prefieren las fábulas, las leyendas, ritos, historias inventadas por los hombres que la misma palabra de Dios, la cual, de acuerdo al pensamiento de Dios y a mi pensamiento, debemos tenerla todos, porque llegará un día en que nos preguntarán, bueno, no, a la iglesia no, al verdadero creyente no, porque el verdadero creyente no irá a juicio, mas las otras personas, sean quien sean, a las cuales no le interesó la palabra de Dios, no sé qué razón le van a dar a Dios cuando el Señor les haga las preguntas. ¿Qué le dirás tú? No, nunca me interesó. Me interesó la religión, me interesó lo que los científicos, entre comillas, dicen, pero tu palabra no. Sencillamente la despreciamos. Pues ¿a dónde irá cuando el hijo desprecia a su padre? Cuando el hijo desprecia lo más importante que debe tener y saber, qué es la Biblia, quién es Dios, qué quiere su padre, qué no quiere, pues yo no quisiera estar en el pellejo de ellos. Por eso es que nos hemos propuesto, mi pastor y yo, dar humildemente la palabra de Dios para que tú no te pierdas. Dios no quiere la muerte del que muere. Dios no quiere que tú tengas que ir a lugares de oscuridad, a prisiones de oscuridad y luego al lago de fuego que arde con azufre. Eso lo decides tú, a dónde quieres ir. Dios no te obliga, como se te obliga el diablo, sutilmente y descaradamente, a que hagas la voluntad de Él. Y para eso no hay reclamos. Para eso no me importa lo que el diablo diga, porque por sí, lo digas o no lo digas, estás haciendo la voluntad de Él, si no estás haciendo la voluntad del Padre. Bueno, hermanos y amigos, capítulo anterior terminamos viendo la posición científica sobre la creación y sobre la evolución. Vimos que los científicos no pudieron llegar a más, sino que todo lo que existe, los cielos, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, salió de una explosión cósmica, salió de una célula pensante, y así fue como fue creado el universo. Otro puso un ejemplo de una chatarrera. Él dice fábrica, pero de fábrica no tenía nada. Era una chatarrera donde hay hierro, plásticos, madera,
y toda clase de cosas, servibles o no inservibles. Lógicamente que no inservibles porque no existía nada, según ellos. Resulta que en esa chatarrera hubo una explosión que tampoco le explican por qué se produjo. Bueno, de la chatarra, llamémosle así, del plástico, la madera, el hierro, el bronce, todo lo que hubiese ahí. Al final de la explosión se encontraron una rasuradora. Pues resulta que ellos argumentan que esa rasuradora salió de la nada. Así, porque así. Una rasuradora con todo y pilas, con todo y cable para conectarla a la electricidad. Yo me pongo a pensar, no había nada, pero dan por un hecho de que había electricidad y una fábrica de baterías. Absurdo totalmente. Pero no explican cómo se hizo una rasuradora y tantas cosas que una rasuradora viene haciendo nada a la par de todo lo que existe en el mundo. Pero no explican cómo se formaron las partes de la rasuradora y nada más. Hasta ahí las palabras de él. Bueno, seguimos para adelante ahora. Suponga que estamos en una aula de clase escuchado a un distinguido profesor dictando una conferencia sobre el origen de la vida. Haciendo a un lado la jerga científica que él usa, esto es lo que en esencia dice. Al comienzo alguna clase de diminuta célula existió, la cual tenía alguna forma de vida dentro de ella. Totalmente absurdo. No había nada, no existía nada, y sin embargo una diminuta célula había alguna forma de vida dentro de ella. Se multiplicó, creció y se desarrolló. Una especie de criatura marina emergió. Se multiplicó, creció y se desarrolló. Una especie de criatura terrestre emergió. Se multiplicó, creció y se desarrolló. Por último, pasaron millones de años y las criaturas conocidas como seres humanos fueron el resultado. O sea, ninguna clase de explicación que tenga algo de valor, algo de sentido. Sencillamente, los científicos hacen creer a la gente y a los estudiantes eso, pero nada más hasta ahí, como un dogma de la iglesia, entre paréntesis, romana. Un dogma. Ellos lo inventaron y usted lo acepta. Y si no lo acepta, pues lo excomulgan. Algo igualititito. Dicen muchas cosas, pero explíqueme, Señor, por favor. No. Eso no se puede preguntar, menos se puede contestar. Eso es lo más que llegan. Y hasta ahí el líder religioso. Usted lo acepta tal y como lo decimos nosotros, tal como lo dice el Vaticano. Lo crea o no lo crea, no es asunto de nosotros. Créalo, o si no será excomulgado. Al escuchar al profesor nos enfrentamos con tres problemas que su teoría no resuelve. Solaya estos problemas como si no tuvieran importancia ni valiera la pena mencionarlos. Sin embargo, su manera de tratarlos
vuelve imposible e irrazonable la aceptación de su teoría. El primer problema es explicar el origen de la vida. Su teoría da por sentado que la vida provino de la nada. A cualquier persona le resulta imposible creer que un libro provino de la nada y que una rasuradora provino de una explosión. Y la vida es mucho más compleja que un libro y una rasuradora. El hombre puede crear un libro y una rasuradora, pero no puede crear la vida. Sin embargo, el profesor nos pide que creamos que la vida provino de la nada. El segundo problema es explicar la existencia de la ley natural. La teoría del profesor da por sentado que la ley natural provino de la nada. Nuestro mundo está gobernado por leyes naturales. Si usted no come, ni de modo alguno toma alimentos para su cuerpo, morirá. No puede pasar por alto ni escapar de esta ley. A nadie se le exime de ella. Si usted no duerme, su cuerpo sucumbirá exhausto. Usted no puede violentar esta ley natural. Tampoco puede estar por encima de la ley natural de la muerte. La tasa de mortalidad de los seres humanos es del 100%. No hay excepciones. El profesor presupone que la ley natural sencillamente sucedió. El tercer problema es la explicación para la existencia de la familia. La especie humana está compuesta por familias. No podemos encontrar un periodo de la historia humana conocida en que la familia no existiera. El profesor desea que creamos que el varón alcanzó la madurez al mismo tiempo que la mujer, que sencillamente descubrieron que era agradable estar juntos, y así el varón y la mujer continuaron desarrollando relaciones familiares con el resto de la historia conocida. El varón es diferente de la mujer y viceversa. Sin embargo, no son semejantes en compatibilidad y acompañamiento. El profesor dice que alcanzaron la madurez al mismo tiempo y que esto dio como resultado la familia. En otras palabras, sostiene que la familia provino de la nada, es decir, sucedió por casualidad. Nuestras mentes se resisten a darle cabida a la idea de que la vida provino de la nada, que la ley natural provino de la nada y que la familia humana provino de la nada. La única explicación racional que se puede dar a la existencia del hombre es que éste fue creado por un ser todopoderoso, el cual lo puso en esta tierra para un propósito especial. La conclusión a la cual hemos llegado por esta razón en la Biblia se expresa con claridad, pues esto es lo que nos dice el primer capítulo de ella. Génesis capítulo 1, versículo 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Según la Biblia lo establece. La vida humana provino de la vida divina, y nos dice todavía más: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo crió, varón y hembra los creó. Y les bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Génesis 1, 27 y 28. El capítulo 1, versículos 27 y 28. Dios le dio al ser humano una naturaleza espiritual, una semejanza con él. Creó la familia al crearlos varón y hembra, y también creó las leyes naturales que gobernarán toda la vida en la tierra. La razón nos obliga a creer que la vida humana fue creada por la mano del Todopoderoso para un propósito divino. Al igual que el salmista, podemos afirmar sin temor a equivocarnos: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Lo encontramos en Salmos 139, versículos 13 y 14. Salmos 139, versículos 13 y 14. Un misionero dijo una vez: he estado en varios países del mundo y en todos he tenido una experiencia parecida. Por ejemplo, cuando a los niños se les enseña que 2 más 2 da 4, siempre responden igual. Analizan lo enseñado y luego llegan a la conclusión de que la respuesta es correcta. Hay algo en sus mentes, adopta este concepto y lo acepta como verdadero. Del mismo modo, cuando a personas de diferentes países se les enseña que Dios
que Dios creó la tierra, el universo y el hombre, lo analizan y luego llegan a la conclusión de este concepto, que este concepto debe ser correcto. Nuevamente hay algo en sus mentes que adopta tal enseñanza y la acepta como verdadera. Esta ha sido la respuesta que he recibido en toda nación y país que he visitado. Cuando uno reflexiona sobre la existencia del hombre, su vida, su inteligencia, su naturaleza espiritual, su conciencia moral y su cuerpo físico, indefectiblemente llegará a la conclusión de que una entidad así no pudo haber llegado a existir por casualidad, sino que fue creada por un ser todopoderoso. Uno no puede tener certeza de que Dios realmente existe. La existencia del hombre es prueba de ello. Uno puede tener certeza de que Dios realmente existe. La existencia del hombre es prueba de ello. Considere seriamente las dos pruebas que hemos presentado, la prueba del mundo y la prueba del hombre. La conclusión obligada es tan cierta e innegable que la Biblia llega incluso a afirmar que Dios dice que el necio dice en su corazón, no hay Dios. Salmos 14:1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Salmos 14:1. El necio es aquella persona insensata que no tiene cerebro, que no tiene masa gris. Y entonces llega a la conclusión fatal de que no existe Dios. Prefiere, y eso se da más en el estudiantado, porque no pueden creer otra cosa, aunque la crean no pueden decirlo, porque entonces viene el bullying, como yo decía en vez pasada. Si una muchacha llega a la universidad y dice que es señorita, ahí inmediatamente viene el bullying. Y estoy diciendo en la universidad, pero si preguntamos en los colegios, creo que andan por igual. Es preferible decir una barrabasada que decir algo que es cierto por vergüenza o para que no la saquen del grupo. Entonces para salir del bullying hay que decir cualquier estupidez. Perdonen la palabra, pero otra cosa no se puede decir. Uno no puede tener certeza de que Dios realmente existe. Uno puede tener la certeza de que Dios realmente existe. La existencia del hombre es prueba de ello. La razón también nos lleva a creer de que el Dios que nos hizo nos llamará un día a juicio y no pedirá que demos cuenta de la forma como hemos vivido. Y nos pedirá que demos cuenta de la forma como hemos vivido. Ya uno sí, tan jovencillo, a veces le cuesta leer hasta lo que uno escribe. Así que si en alguna palabra me equivoco, me perdonan. Pero ya con 75 años, ya aparte de las gafas, hay que tratar de estirarse de la vista para ver mejor. Es la cuestión de la vida, la existencia de la vida. La razón también nos lleva a creer que el Dios que nos hizo nos llamará un día a juicio y nos pedirá que demos cuenta de la forma como hemos vivido. Esta es precisamente la razón por la que Dios envió a Jesús al mundo y nos ha dado la Biblia. Él ha querido que sepamos por qué estamos aquí y qué se espera de nosotros. Jesús dijo, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Juan capítulo 12, versículo 48. A nosotros, los creyentes, se nos critica mucho
sin razón alguna. ¿Por qué? Porque no saben que nosotros no estamos juzgando al mundo, simplemente estamos declarando lo que Dios dice y nos manda: ir y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, el que no creyere será condenado. No somos nosotros los que juzgamos, ni Jesucristo mismo vino a juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. La palabra, la Santa Biblia, es la que lo juzgará. Por eso es nuestro deseo de que tú tengas la palabra de Dios, para que no nos eche la culpa a nosotros de que estamos mandando a la gente al infierno, porque no lo estamos haciendo, ni la misma Jesucristo lo hizo, sino es la palabra de Dios. ¿Cómo puedo amar yo a Dios si no lo conozco? ¿Cómo lo puedo querer si no lo conozco? ¿Cómo le puedo llamar Padre si no soy hijo de Él, conforme a las Escrituras? ¿Qué cuenta le voy a dar a Dios si nunca me interesó lo que Él dice, lo que Él dijo y lo que irá? Porque es el mismo de ayer, el mismo del futuro y el mismo de hoy. Yo por eso siempre digo, haciendo una comparación media rara, yo tengo mi periódico de todos los días, mi periódico de hace 4.000, 6.000 años, y tengo el periódico o el noticiero de lo que va a pasar en el futuro. Para mí nada es nuevo. ¿Por qué? Porque todo está escrito en la palabra. Y tengo muchísimos años de estudiarla, de enseñarla, de predicarla de una y otra forma. La razón también nos lleva a creer que el que nos hizo nos llamará un día a juicio y nos pedirá que demos cuenta de la forma como hemos vivido. Esta es precisamente la razón por la que Dios envió a Jesús al mundo y nos ha dado la Biblia. Él ha querido que sepamos por qué estamos aquí y qué se espera de nosotros. Jesús dijo: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Juan 12:48. ¿Por qué lo hacemos nosotros? Porque tú no tienes la palabra. Y si la tienes, tal vez de vez en cuando la sacudas y te pongas a leerla, lo cual es difícil, porque tienes que nacer de nuevo, conforme a la palabra de Dios, ser bautizado en aguas, dar testimonio de que eres un verdadero hijo de Dios, ser lavado en la sangre preciosa de Cristo Jesús, y Dios te tomará como hijo, y tú serás, y Él será para ti Padre. Pero no, aún en las iglesias hay gente que no lee la palabra, sino solamente el día del culto la sacude porque la tenía por ahí y va al culto con la palabra. Nosotros no estamos contra una religión u otra. Nosotros predicamos la verdad, sea al hermano o no sea hermano. No hacemos acepción de personas. Lo mismo se condena una persona que va a la iglesia, pero no le interesa, como debe interesarle la palabra de Dios, que el que no va, que el que no la tiene. No es opcional, es una obligación saber cómo es mi pensamiento, mi forma de ser, de a dónde vino, qué quiere Dios de mí, qué no quiere, cómo es que Dios quiere que yo viva y cómo es que Dios quiere que yo no viva. Así que Dios no tiene por excusa la ignorancia.
Ah, que yo nunca tuve la palabra porque... No, no hay excusa. Hay hermanos que la tienen, hay iglesias, hay librerías que la venden y hasta la regalan. Si tú vienes a mi casa, yo te regalo una. Yo tengo varias versiones y todas me interesan. No soy católico y tengo la Biblia católica en grande. Bueno, es la más grande que tengo y no soy católico. Pero yo no puedo conocer las cosas de Dios y las cosas del diablo si no es a través de la Biblia. Yo siempre he dicho, para aquellos que nos consideran enemigos, que para conocer al enemigo, para entender al enemigo, hay que conocerlo. Yo conozco a Satanás, cómo piensa, cómo actúa, cuándo las cosas vienen de él y cuándo no vienen de él. ¿Por qué? Porque estoy al día con la palabra de Dios. Yo no puedo combatir al enemigo si no lo conozco. Y aún más, voy más allá, si no lo odio. Eso se aprende hasta en la guerra. Tú no puedes combatir al enemigo si no lo odias. Me recuerdo hace muchos años una película, cuando en mi juventud yo era ateo, que se llamaba Sangre en la Nieve, de la Segunda Guerra Mundial. Resulta que un gringo se encontró a un japonés en una trinchera, lo agarró de sorpresa y el japonés se le hincó, lloró, le dijo que él tenía familia, que le perdonara la vida, etcétera, etcétera, hasta que ablandó al gringo. La guerra es para matar o morir, si no, ¿por qué se hacen las guerras? Bueno, resulta que el gringo compasivo le perdonó la vida al japonés y apenas se dio la vuelta, el japonés sacó la ametralladora y dejó al gringo como un sedazo. Por eso le digo, al enemigo hay que odiarlo, si no, te pasan las de gringo. No te puedes llevar por cuentos, por misericordia o por lo que sea. No, yo sé que si no mato, me matan. Entonces, de primero, muchas cosas aprendí yo cuando estaba en guerra de guerrillas, que si tengo que caminar con el enemigo 100 metros abrazado, lo llevo abrazado. Porque yo sé que a los 100 metros hay un hueco, un hoyo. Y aquel amigo, entre comillas, va tranquilo porque va conmigo. Ya yo no le dice nada. Pero al llegar al hueco o al hoyo, hasta ahí llegó el abrazo, hasta ahí llegó la sonrisa, porque lo he hecho en el hueco. Si yo no lo he hecho, él me echa a mí. Por eso la guerra es matar o morir. Si al enemigo no se le odia, si no se le conoce, no se puede combatir. Y si tú quieres conocer al diablo, si lo conoces porque te usa y no te das cuenta que es el diablo, te ofrece tantas cosas y hasta bonitas que te puede llevar abrazado todo el resto de tu vida. Pero ¿a dónde irás a parar? Al lago de fuego que arde con azufre. Esa era la labor del diablo. Y eso es lo que la Biblia enseña. Y miles de cosas que el deseo nuestro es que tú conozcas. Por ejemplo, Pedro le dijo a Jesús que tal cosa no te acontezca. O sea, el morir en la cruz y todo el suplicio que tenía que pasar. ¿Qué le dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás. Claro que no se lo dijo a Pedro. Pedro lo entendió.
se lo dijo a Satanás, que estaba usando a Pedro para que Jesucristo echara marcha atrás. Entonces estaríamos todos en el infierno. Si Cristo no llega hasta la cruz del Calvario y no derrama su sangre por nosotros. No era Pedro el que estaba hablando, era el diablo a través de Pedro. Si a mí me dicen, apártate de mí, Satanás, ni siquiera le vuelvo a hablar, ni siquiera vuelvo a andar con él, con el que me dijo eso. Pero gracias a Dios tenemos el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo actuó, y Pedro entendió que no era a él, sino al enemigo que lo estaba usando. ¿Os dais cuenta qué importante es leer la Biblia? Qué importante es leer la palabra. Y Pedro andaba con Jesús. Era de los primeros, de los dos primeros. Andrés, hermano, y Pedro, hermano. Y aún así, Satanás lo usó, no sabiendo que le está diciendo eso a Jesús. Yo por eso siempre digo, el diablo siempre se enreda en sus propios mecates. Puede ser muy inteligente y es más inteligente que tú. Me refiero a los que no están en la iglesia. Pero a un hermano, a un verdadero creyente, no le mete, como dicen en el mundo, 10 con hueco. No le meten gato por liebre. Claro que inmediatamente Jesús reaccionó y Pedro entendió. Si Pedro no hubiera entendido, en ese momento se hubiera enojado con Jesús y se hubiera ido. Como cuando les dijo, ¿queréis ir vosotros también? Porque Pedro le dijo a Jesús que dura es tu palabra. ¿Quién la puede resistir? Porque Jesús no andaba con mucha cosita, con mucha risita, con engaños como hace el diablo, sino que lo que tenía que decir lo decía. Y entonces, y Jesús se iba a quedar solo. Si los 12 apóstoles, pues cuando eso todavía Judas andaba ahí, y Jesús no tiene miedo de quedarse solo. Eres tú el que necesitas de Jesús, no es Jesús de ti. Y Pedro, inspirado por el Padre, por el Espíritu Santo, contestó, ¿a quién iremos? ¿Qué pregunta más importante? ¿A quién iremos? Si solo tú tienes vida eterna. Esa es la gran ventaja de andar con Jesús y conocer a Jesús. Pedro sabía que sin Jesús no somos nada. ¿Y a dónde vamos a ir sin Jesús? A ninguna parte, por decirlo suavecito. Pero sin Jesús iremos a lugares de tormento, a prisiones de oscuridad. Luego saldremos de ahí los que no han creído en Jesús al juicio. Y vuelvo y repito, y en el juicio, ¿cómo me voy yo a defender? Si ya escuché la palabra y no la cumplo, no la llevo por obra, o si no me interesó, ni siquiera la tengo, entonces el lago de fuego te está esperando. Nuestro deseo sincero de corazón, como hijos de Dios, es que a ti y a ti y a ti no te suceda eso. Es mejor obedecer y obedecer la palabra de Dios y salvarse del fuego eterno. Y resulta que, como dije la vez pasada, el conocer no necesita espacio.
tú puedes seguir en tu trabajo, con tu familia, en lo que estés, y puedes estudiar la palabra de Dios y tener la seguridad que no ocupa espacio. El conocer no ocupa espacio. Yo tengo años de estudiar la palabra, y no solo la palabra, sino libros de libros de libros. He leído en cantidad, modestia aparte, porque, digámoslo en una forma que todos entendamos, el pasatiempo o el hobby mío siempre ha sido leer. Me recuerdo jovencillo, yo no sé bailar un trompo, ni un yoyo, ni jugar canicas. A mí me interesaba siempre leer. Cuando andaba en bus, siempre, porque uno va conociendo, escogía el bus que lo manejaba el chofer más lerdo. Y se paraba en tal lugar, y la gente bravísima porque duraba minutos y minutos ahí parado el bus. Y yo feliz, porque más estuviera ahí, más tenía yo tiempo de leer. Porque también he tenido una cosa: nunca llego tarde a ninguna parte. Si tengo que llegar a las 6 de la mañana, trato de llegar, si no a las 5:30, faltando 10 minutos o 15 minutos para las 6. Mis clientes, cuando yo tenía mi empresita de alarmas, me decía: don Osman, usted sí que es puntual. Modestia aparte, ojalá todos fueran como usted. Yo les decía: bueno, gracias. Y aún más, agréguele algo: usted nunca me verá a mí corriendo detrás de un bus porque me va a dejar. Que se vaya. Tengo tiempo de sobra. Me voy en el segundo bus. Entonces no ando echando carreras detrás de un bus porque voy tarde. A la iglesia, cuando yo era pastor y fui pastor en varias iglesias, siempre llegaba por lo menos media hora antes, hasta para barrer y orar, prepararme a recibir a los hermanos. Pero nunca llegué yo tarde por negligencia o por lo que fuera. Así es como debe ser nuestro testimonio. Bueno, el mío es que me gusta leer mucho. Todavía anoche compré 4 libros a un muchacho que pasó vendiéndolos. Aquí los tengo a la par mía. Se llama uno Bajo Puertas del Fuego, el sentido práctico. Otro se llama Pensamiento y Acción, y otro se llama La Razón de Europa, de Andrés Ortega. Los vi por encimita y me parecieron muy interesantes. Entonces se los compré, del poco dinero que yo tengo, pero eran libros. Y a mí me gusta demasiado leer. Con mucho más razón, debo leer la Biblia, que es la palabra de Dios, que es la que me conoce desde antes de la fundación del mundo, porque Dios me tenía apartado para Él, predestinado para Él. Tú no sabes si tú eres predestinado para Él. Puedes haber hecho todo lo que sea, andar por toda parte, y no sabes si tú te tiene Dios para pastor, para evangelista, para maestro, para lo que sea. Yo no sabía. Estuve en guerra de guerrillas, en el Partido Comunista,
fui vendedor, tuve mi empresita de alarmas. Yo no sabía que yo había sido llamado por Dios. Por eso Él me tenía preparado, leyendo y leyendo. Solo Él sabía por qué yo tenía que leer. Porque después te tocaba leer la Biblia, teología, más filosofía, que también estudié sin ser cristiano, y estudiar libros de escritores muy buenos, verdaderos creyentes, verdaderos hermanos. Yo no sabía nada de eso. Y sin embargo, de ateo pasé a cristiano. No estaba en mis planes, ni en los planes de nadie en la tierra, pero estaba en los planes de Dios. Así que soy feliz leyendo la palabra de Dios. No me cansa, ni repito, me ocupa espacio. Yo puedo hacer de todo, trabajar en cualquier cosa. Yo no veo que la Biblia me ocupe espacio. Manejando un bus, manejando un camión, o haciendo una alarma, o atendiendo a un cliente, yo nunca he sentido que la Biblia me ocupe espacio. Más bien la he usado para predicarles, enseñarles a la gente la palabra de Dios. Recuerdo una vez de una familia Jiménez, una familia muy culta, hasta donde yo sepa, muy gente. Llegó la hora del almuerzo, yo estaba haciendo una alarma. Don Osman, venga, siéntese a la mesa. Bueno, no me senté en la mesa, me senté en una silla. Y la señora les dijo a todos: bueno, muchachos, y al esposo, con mucho respeto, porque tenemos en la mesa a un cristiano, a un hijo de Dios. Y no eran de la religión, no eran cristianos, eran católicos. Pero la señora sintió que debía de hacer eso, porque Dios se lo puso. ¿Por qué? Porque Dios pone en nosotros su vida, su inteligencia, nuestra sabiduría, a tal rango que lleguemos a Él, pero nos da el Espíritu Santo para que nosotros aprendamos a vivir. En una pulpería, cuando yo era gente, la chiquita de la señora estaba sentada sobre el mostrador, y yo fui a hacerle cariño y me estiró los brazos, y entonces yo la alcé. Se quedó la señora, por cierto, una señora muy seria y muy bonita. Digo muy bonita por lo que voy a decir. Dice: qué raro, dice, esta chiquita solo se deja alzar por el papá, por mí, y me extraña que se haya dejado alzar, y no, ella fue la que me estiró los brazos para que la alzara. Le digo: yo soy cristiano, le digo. Y la chiquita se dio cuenta, de ellos es el reino de los cielos. Su computadorcita está nueva, no tiene nada de maldad, nada de malicia. Hay chiquitos que no se pueden volver a ver porque lloran, a todos tienen miedo. Me dice la señora: con razón, yo en usted he visto que usted es distinto, me dice. En sus ojos se ve que usted es distinto. Su mirada es totalmente distinta, me dijo. Por eso les dije que muy guapa la señora, muy bonita. Yo me imagino que los otros agentes
estaban vendiendo y a la vez viéndola a ella, o deseándola. Y la mujer se da cuenta. Ella veía algo distinto en mí. Pues claro, yo soy un creyente, tengo el Espíritu Santo, bañado en la sangre de Cristo, temeroso de Dios. Ni la señora veía nada malo en mí, ni la chiquita vio nada malo en mí. Esa es la diferencia, que la gente no la sabe si no lo examinan a uno. Yo por eso siempre le digo a los hermanos, la gente no lee la palabra, pero lo está leyendo a usted. Claro que es más fácil criticar a un hermano o hasta ofenderlo. O yo no quiero nada con los cristianos, que es más fácil salir del paso, con tal de no leer la Biblia. La Biblia transforma a la persona. La Biblia es el verbo es Jesús. Y nos dejó el Espíritu Santo para saber cómo comportarnos, cómo vivir la vida, cómo prepararnos para las bodas del Cordero, para reinar con Cristo durante 1000 años y quién sabe si por la eternidad. Entonces nos hace personas distintas que la gente nos ve. Bueno, voy a poner un ejemplo. Si una persona ve a un cristiano cometiendo una falta, ¿qué es lo primero que le dice? De que usted no es cristiano. La palabra no les prohíbe a ustedes y la religión no les prohíbe a ustedes tal cosa. El mundo sabe que el creyente tiene que ser distinto. Y saben, porque nos han escuchado 1 y 1000 veces, cómo debe ser un cristiano, cómo debe ser un creyente, como el título de esta lección. Pero no quieren comprometerse. Ellos saben cómo tienen que portarse, pero no lo hacen, porque sí, pecar delante de Dios o pecar delante de una imagen es una cosa muy distinta. Tener una religión donde ir o ser cristiano es una cosa muy distinta. Es por eso que Dios envió a su Espíritu Santo, envió a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en él creyere no se pierda, sino que tenga vida eterna. Vida eterna. Pero la gente no, la gente prefiere el engaño de Satanás que obedecer a Dios. Por eso dice la Biblia, la razón también nos lleva a creer que el Dios que nos hizo nos llamará un día a juicio y nos pedirá que demos cuenta de la forma como hemos vivido. Todo está escrito en el libro de la vida. Así que no creas que tú vas a engañar a Dios. Es doloroso tal vez lo que voy a decir, pero es cierto. Muchos dicen a la hora de la muerte me arrepiento. Bueno, aquí dicen huecho o alcahuete. Yo les digo, ¿y ustedes creen que Dios es huecho? ¿Que Dios es alcahuete? Que todavía abarca un poco más, pidiéndole a Dios que me perdone. ¿O creen que Dios es tonto? Que usted se va a burlar de él. Si todo está escrito en el libro de la vida. Si tú lees la palabra, si no la lees, ¿qué crees de los cristianos? ¿Qué has hecho? ¿Qué maldad has hecho? ¿Qué bueno has hecho? Por eso vas a un juicio. Entonces, ahí, ¿cómo te irá a ir? Yo creo, es mi forma de pensar, conforme a lo que he leído la palabra de Dios, que no te irá muy bien. Creo que el juicio lo perderás si no has estudiado la palabra de Dios. Si preferís una religión que ser un verdadero creyente.
que seguir estatuas de yeso o al Dios vivo. Frente a una estatua de yeso, llámese como se llame, yo me puedo tomar un litro de tequila, contar chistes y hacer, si se puede hacer más cosas, hacerlas. Y nada me pasará. Porque como dice la Biblia acerca de los ídolos, tienen ojos mas no ven, tienen nariz mas no huelen, tienen manos mas no palpan, tienen pies mas no caminan. O sea, son dioses muertos. Pero hazlo delante de Dios. De por sí lo estás haciendo delante de Dios también, porque Dios está dando cuenta de es lo que tú estás haciendo. Te podrás burlar del muñeco o del ídolo, del cura, del obispo, del arzobispo, del papa, del testigo de Jehová, de los mormones, de los adventistas, de los musulmanes, pero de Dios no se va a burlar. Todo está escrito en el libro de la vida, así que a Dios no se le escapa absolutamente nada. Él ha querido que sepamos por qué estamos aquí y qué espera de nosotros. Jesús dijo: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que les he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Juan capítulo 12, versículo 48. La más maravillosa verdad que Jesús y la Biblia nos revelan es que Dios desea adoptarnos como sus hijos. El mismo que hizo el sol, la luna, las estrellas, la tierra y el universo entero, es el que desea tener comunión conmigo dentro de su familia eterna. Y contigo también, no solo conmigo. Él desea tener comunión conmigo y contigo también. Me ha invitado a formar parte de su familia por medio del evangelio de su Hijo. Cuando obedezco a este evangelio, soy adoptado como parte de su familia espiritual. Eso está en Efesios 1:5 y en Gálatas 4:6, lo cual hago por la fe en Jesús, el arrepentimiento de mis pecados, la confesión de Jesús y el bautismo en el cuerpo de Cristo. Según lo enseñan las Escrituras, uno puede saber solamente que Dios realmente existe, sino también que uno es verdaderamente hijo de Él. Por aquí llegamos esta vez. Seguiré en la próxima lección. ¿Es la Biblia la palabra de Dios? Es una pregunta que el mundo se hace. ¿Es la Biblia la palabra de Dios? Ahí nos daremos cuenta y te vas a dar cuenta si la Biblia es la palabra de Dios o es que es inventada por el hombre. Es cierto que muchos dicen la Biblia fue escrita por hombres. Sí es cierto, pero inspirados por el Espíritu Santo. Fue hecha no por cualquier hombre. Tal como yo. La palabra no es mía. Dios me la da para que yo la dé. Pedro, Pablo, Lucas, Mateo, Ezequiel, Habacuc, Sofonías, Santiago, todos los apóstoles y profetas, salmistas, claro que ellos lo escribieron, guiados por el Espíritu Santo, pero ellos no eran cualquier hombre, eran hijos de Dios, entregados a Dios, viviendo en comunión con Dios. Lógicamente, primeramente nacieron de nuevo, se arrepintieron, fueron bautizados, fueron lavados en la sangre de Cristo. Y por eso Dios les habla por medio del Espíritu Santo. ¿Y por qué ellos entendieron? Porque lo espiritual solamente se puede discernir espiritualmente. Si tú quieres conocer la palabra de Dios, tienes que arrepentirte, bautizarte en las aguas conforme manda la palabra de Dios, aceptar el sacrificio de Cristo Jesús, ser lavado en la sangre de Cristo Jesús para perdón de pecados, dar testimonio
de que naciste de nuevo, apartarte del mundo, no es que vas a dejarle de hablar al mundo, al contrario, tenés que hablarle al mundo de la palabra de Dios. Y Dios te recibirá como hijo, por eso dice adoptados, como hijo de Dios, y Dios será tu Padre. Bueno, hermanos, amigos, todo aquel que oye la palabra de Dios, sean bendecidos, reciban la bendición mía de parte de Cristo Jesús. Yo les insto nuevamente a tener una Biblia. Si no sabes a dónde ir, Dios te enviará un hermano verdadero que te guiará a una iglesia verdadera donde se estudia, donde se lee y aprende la palabra de Dios. Que repito, no te va a quitar espacio. Como les decía yo a los hermanos en las zonas rurales, el que no es cristiano aquí, no es cristiano en ninguna parte. ¿Por qué? Se pasan todo el día entre arbustos, árboles, cafetales, cañales, vacas, toros. Bueno, tú sabes cómo es la vida del campo. Ahí no tenés ni tentación, a no ser que el magadero de Satanás llegue a ponerte una tentación ahí, en la mente. No en los ojos, porque no estás viendo nada más que árboles, arbustos, hojas, vacas. Siempre te molestará por algún lado. Pero el que no es cristiano aquí, no es cristiano en ninguna parte. Ahí está solo, puede cantar, lo que no se puede hacer en una fábrica. Puede orar, lo que no se puede hacer uno como chofer de un bus, por ejemplo. Puede orar y orar horas y horas. Estar y sentir la presencia de Dios cada vez más cerca. Menos tentación. Y menos todavía le va a quitar espacio en su mente. ¿Cómo le va a quitar espacio en su mente? Bueno, por ninguna cosa que hagas, menos estar cortando caña o cogiendo café. Si solamente tienes que ver que los granitos estén rojos, viendo que la caña esté para cortar. Nunca le va a ocupar espacio en su mente la palabra de Dios. En ninguna forma, ni a la señora que está cocinando, ni a la que está limpiando. No hay forma que la palabra de Dios ocupe lugar en tu mente, que te quite espacio en tu mente. Pues claro, el lugar tiene que ocupar para pensar en Dios, pero el lugar no quita lugar en tu mente ni en tu corazón. Si hay algo fácil para el creyente, es seguir la palabra de Dios. Para el creyente. Para el que no cree, es muy difícil, porque tiene que haber nacido de nuevo primero, dar fe de su testimonio, ser bautizado, aceptar el sacrificio glorioso de Cristo Jesús en la cruz del Calvario y amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, aunque el diablo te diga otra cosa. Amén y amén. Que Dios me lo bendiga a todos, hermanos y no hermanos. Padre eterno que estás en el cielo, gracias te doy por este privilegio que tú me das de poder compartir tu palabra con las gentes, con los hermanos y hasta con los enemigos. Gracias te doy por esta virtud tan grande de que tú le hablaras a mi hermano pastor
se comunicara conmigo y seguimos en la misma fe, en el mismo espíritu, en el mismo amor, en la misma palabra, en la sana doctrina. Gracias, hermanos, por escucharme. Luego seguirá mi hermano Fernando, también con las enseñanzas que Dios le ha puesto a él en su corazón como verdadero pastor y maestro. Gracias, hermano pastor Fernando Chinchilla, por haberme dado este privilegio, por la confianza que tienes en mí, de que yo le pueda dar el alimento espiritual a tu rebaño, al rebaño que Dios puso en tus manos, y también a tus amigos. Gracias, hermano. Es para mí de grato olor, agradable ante Dios, predicar tu palabra y ayudarte en esta misión que tú tienes tan grande. Gracias a mi hermana Liliana, tu esposa, líder de la iglesia, a la hermana Adriana, si no me equivoco, tu mano derecha, a todos los hermanos de la Misión Mundial Tierra Santa. Gracias, hermanos, pero sed agradecidos, como dice la palabra, y alaben y glorifiquen el nombre de Jesús, el nombre de mi Dios, el nombre del Espíritu Santo, porque tenéis quienes te prediquen la palabra de Dios, que es lo más bello, es el manjar más bello que nosotros podemos ver en la mesa, la palabra de Dios. Gracias, mi Dios, gracias, Jesús, gracias, Espíritu Santo. Gracias, hermano Fernando Chinchilla, mi pastor, a quien amo, respeto y me sujeto a él como verdadero creyente. Gracias a todos los que han escuchado, y seguiré más adelante si el Espíritu Santo así lo quiere, y sé que así es. Buenas noches, que Dios los bendiga y bendiga a todas las familias que escucharon la palabra y son representadas por ti. Que tengan muy buenas noches, un fuerte abrazo, que Dios los bendiga nuevamente, repito, amén y amén. Gracias, hermanos.